Investigar está en todo. Soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un espacio para explorar la investigación sin límites ni fronteras más allá de áreas o etiquetas, porque nunca sabemos dónde puede llevarnos una idea. Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast Investigando la Investigación. Hoy vamos a tratar de la investigación multidisciplinar en temas de ahora sí veo que está nervioso. He hecho mal porque quería decir otra cosa. Bueno, lo repito otra vez. Lo que quería decir eran enfermedades cardiovasculares. Muy bien. Venga, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast Investigando la Investigación. Hoy vamos a tratar de descifrar las investigaciones que se realizan actualmente en el mundo de las enfermedades cardiovasculares. Vamos a tratar ciertas preguntas como, por ejemplo, ¿puede un componente del aceite de oliva influir en el metabolismo del colesterol? O, por ejemplo, ¿hasta qué punto lo que comemos puede modificar procesos moleculares relacionados con enfermedades cardiovasculares? Y también, y por qué no, sí es cierto que en muchas de las afirmaciones que escuchamos sobre la dieta mediterránea actualmente, en todas las redes sociales, en toda la información que nos llega, puede ser correcta o no. Pensamos que es muy importante estudiar la relación entre alimentación, metabolismo y salud, ya que es uno de los campos donde la ciencia ha avanzado mucho en las últimas décadas, pero también uno de los que genera más preguntas y quizás también mayor confusión. Entonces, para explorar estas cuestiones, hoy hablamos con Jesús de la Ozada, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de Zaragoza, quien a lo largo de su trayectoria ha investigado, entre muchas otras cosas, las bases moleculares de la arteriosclerosis, el metabolismo de los lípidos y el papel de diversos compuestos presentes en la dieta mediterránea, como puede ser el escualeno, y qué efecto ejercen en la salud cardiovascular. Bueno, lo primero, agradecer a Jesús su participación en el episodio de hoy. Hola, Jesús. Muchas gracias. Hola, Horacio. Muchas gracias a ti por la invitación. Es un placer siempre hablar de lo que uno pues está trabajando. O sea que estupendo. Por supuesto. Genial. Pues te pediría lo primero si te puedes presentar un poco y también comentar un poco cómo llegaste a interesarte por esta línea de investigación que desarrollas a día de hoy. Bueno, como has comentado, estoy de catedrático en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Zaragoza. Ha sido una trayectoria pues, de bastantes años hasta llegar aquí y todo empezó cuando fui a Estados Unidos a investigar en nutrición con el profesor Ordovás en la Universidad de Tufts. Y para mi sorpresa, pues el director del centro un día hablando dice, bueno, el aceite de oliva sabe bien, pero no tiene ningún interés. Entonces, eso como que me tocó al alma. Dije, no tiene ningún interés o no está bien estudiado. Y ahí despertó todo, no sé si curiosidad nacionalista, pique emocional, no lo puedo definir bien, pero sí que a partir de ahí surgió el tema y realmente me di cuenta que estaba poco estudiado. En el año 91 del siglo pasado, pues se había hecho muy poquito estudio. Se había hecho un estudio que participó un español, Francisco Grande, y se había medido colesterol total. Y entonces el aceite de oliva resultó neutro para colesterol total, pero es que colesterol total es como no decir nada, porque tienes el bueno, el malo, y en aquel momento pues no se estudió aquello. Y entonces como resultó neutro para eso, pues estuvo muchos años, bueno, pues ahí en el desván. Y luego pues ya, afortunadamente los griegos pues empezaron a hacer estudios epidemiológicos, a relacionar la dieta con las enfermedades, y Antonia Tricopoulos pues fue la primera que se le ocurrió decir, vale, la dieta es una cosa muy general, ¿cómo podemos poner algo cuantitativo?
Y entonces ella pensó, pues voy a crear una escala. Es decir, si tú comes legumbres, te doy 3 puntos. Si tú comes cereales, te doy otros 3 puntos. Si tú comes fruta, te doy otros 3 puntos. Si tú tomas aceite de oliva, te doy otros 3 puntos. Y entonces le salió, pues digamos, lo que se llama la escala de adherencia a la dieta mediterránea. Es decir, la puntuación de cuánto te ajustas tú a tener dieta mediterránea. Y con eso, pues pudo empezar a cuantificar y ver qué pasaban los griegos. Primeramente hizo un pequeño estudio y vio que aquello, la gente que tenía la puntuación más alta, que más ajustaba a la dieta mediterránea, pues tenía mejores condiciones de salud. Pero fue un pequeño estudio piloto y a partir de ahí se lanzó y ya publicó uno de los estudios emblemáticos de asociación con miles de personas de que si tú consumías dieta mediterránea, pues que tenías muchas menores enfermedades crónicas. Pero era un estudio descriptivo, o sea, es decir, la población le preguntas, empleas una escala interesante porque ya puede cuantificar y bueno, pues eso ya nos dio pista a mucha gente, es decir, bueno, yo siempre he trabajado en modelos preclínicos, en modelos animales y en mi segunda estancia con el premio Nobel en Oliver Smith en Carolina del Norte, pues desarrollaron un modelo de ratón que desarrolla la aterosclerosis, o sea, el depósito de lípidos en las arterias, en 2 meses. Esto es un proceso que en humanos cuesta 40 años. Empezamos en la década de los 20, en la medida que vamos teniendo el Michelin nos va indicando que vamos depositando lípidos y el ratón lo hace en 2 meses, con lo cual ahí le plantea a la supervisora directa, que era Nobuyo Maeda, que era la mujer de Oliver Smiths, ¿por qué no hacemos un estudio para ver si realmente el aceite de oliva tiene efecto? Ella dijo, es que miramos esto y no hay todavía nada de causa-efecto, más allá de la descriptivo. Hicimos el estudio y este fue un estudio pionero en el año 99, en el cual demostramos que el aceite de oliva virgen extra disminuía la aterosclerosis. Y en ciencia, si no lo confirma otras personas, es una anécdota. Poco más tarde lo confirmaron los daneses y a partir de ahí muchísima gente. Y luego nosotros lo hemos venido confirmando. Lo que entonces pensábamos es que el efecto de aceite de oliva, que utilizamos ya virgen extra, ya nos pusimos en el mejor porque no es lo mismo aceite de oliva que aceite de oliva virgen extra. Luego, si quieres, lo comentamos. Entonces utilizamos el virgen extra y la razón entonces que se pensaba era que el responsable sería el ácido graso mayoritario, que oliva, pues su ácido graso es oleico. Pero ahí dio una casualidad fortuita de coincidir con un ingeniero agrónomo que también ha sido como una inspiración para mí, que es Marín Uceda, que trabajaba, ya está jubilado, en Jaén, y nos dijo, pues nosotros somos capaces de preparar aceites de oliva que tengan menos oleico, para que veas si influye o no influye. Y Coipe estaba lanzando también un girasol de alto oleico para ver si era el oleico. Entonces, en este estudio ya incluimos todas estas variables y ya nos dimos cuenta que no era el oleico, que había algo más. Y bueno, pues esto, ¿qué es ese algo más? Pues eso no es fácil. La química ha ido avanzando a la vez, porque claro, al principio pues la química era muy rudimentaria. O sea, compuestos de tal tipo, compuestos del otro tipo, pero ya viene la cromatografía analítica, la espectrometría de masas y ahora tenemos una potencia analítica que
eso que podría ser, pues en este momento pues son casi 400 compuestos. Y entonces, claro, ahí ya nos viene un marrón, porque a ver cómo estudiamos 400 compuestos si vamos uno por Claro. uno. Y nuestra evolución fue cuál es el más estable, es decir, cuál lo mantiene el aceite de oliva virgen durante un periodo de almacenamiento, el año legal que le exigen, cuál es el más abundante, y ahí mirando fue cuando vimos que era el escualeno. Y cuál se absorbe y se acumula en órganos, y realmente a las 3 preguntas la respuesta es escualeno. Uh-huh. Que por otra parte, también ya leyendo en ese momento, las 2 poblaciones que más escualeno consumen son la mediterránea, porque lo consumen aceite de oliva virgen extra, y la japonesa, que consume la sopa de aleta de tiburón. Ajá. Y escualeno viene de escualo de los tiburones. De hecho, lo descubrió un químico japonés en el aceite de hígado de tiburón. Entonces vas uniendo casualidades y entonces te das cuenta que las 2 poblaciones que menos mortalidad cardiovascular tienen son la mediterránea y la japonesa. Y entonces, pues ya dijimos, tenemos que centrarnos en el escualeno. Pero claro, si lo sacas del aceite de oliva, es un problema, porque el escualeno es una molécula que viene arropada por esas 400 moléculas de compuestos fenólicos, vitamina E, vitamina A, y hace que estando dentro, pues no se oxide. Pero si tú lo sacas, tiene una capacidad para oxidarse endemoniada. Y esto nos ha costado muchísimo esfuerzo y muchísimo decir, tenemos que conseguirlo. Y en los últimos años hemos encontrado una solución muy innovadora, y es gracias a la nanotecnología. Nuestros colegas del Instituto de Nanomateriales de aquí de Aragón, pues encapsulan en unas bolitas tan pequeñas, que precisamente por eso se llama nanotecnología, y metido dentro de esas bolitas, pues el compuesto queda aislado del aire, queda aislado de la luz y ya no se oxida. Es muchísimo más estable, igual que estaba en el aceite de oliva virgen extra, totalmente protegido. Y entonces, pues bueno, esta evolución natural hemos ido experimentándola y introduciendo los conocimientos lógicos que va surgiendo en la ciencia. Ahora, por ejemplo, los nanofármacos es una evolución natural, porque los fármacos antiguos te pegabas 500 miligramos. ¿Dónde vas con eso? Hay que reducir, porque además mucho de eso luego lo excretas, no lo utilizas. Entonces hay que ser mucho más eficaces. Entonces, pues bueno, en esto hemos ido evolucionando. Creo que me he ido un poco de pregunta. No, que va. No. Ha estado muy bien porque conforme empezabas a contarlo, a mí se me abrían muchas preguntas y tú las ibas respondiendo directamente. O sea que me ha quedado bastante claro. Y quizás querría añadirte, preguntarte 2 cosas. Está claro por lo que comentas tú la importancia del escualeno. Una curiosidad que no sé si lo habéis investigado a nivel biológico, cómo puede ser que, o quizás es una simple casualidad, que un compuesto tan importante esté en 2 sitios tan diferentes como puede ser el aceite de oliva, que tiene un origen vegetal, y como has comentado, creo que has dicho el hígado del tiburón, que Sí, tiene el un hígado del origen tiburón. totalmente distinto. ¿Es una simple casualidad o hay alguna razón de tipo evolutiva? Que imagino pues que no sé. Bueno, es que el escualeno es un intermediario en la biosíntesis del colesterol. O sea, todos los Vale. seres vivos para sintetizar. Bueno, el colesterol solo lo sintetizamos los animales, las plantas hacen fitoesteroles, pero tanto si haces colesterol
como si haces fitoesterol o los hongos que hacen otro tipo de esteroles, tienes que utilizar como intermediario el escualeno. Entonces, por eso coincide. Y hay muchísimas plantas ahora que se están investigando y algas para producir escualeno de una forma barata, porque los efectos biológicos son muy interesantes. Y Vale. los chinos llevan ya la iniciativa. Han encontrado un alga en la basura de las aguas de Hong Kong que produce con un rendimiento de un 70 y tantos por ciento. Vaya, O vaya. sea, el 70% de su cuerpo es escualeno, con lo cual Qué barbaridad. no hay sitio donde puedas obtenerlo con ese rendimiento. Claro, claro. Vale, pues tengo más preguntas sobre escualeno, pero antes, una curiosidad no relacionada con esta molécula. Por lo que has comentado antes, tenéis estas hipótesis que me ha parecido muy interesante. ¿Cómo llegasteis al papel principal del escualeno? Porque decir, bueno, el ácido oleico no puede ser, luego hacemos estas pruebas con el aceite de coipe que tiene menos o que tiene más, etcétera, y ir un poco descartando. Pero quería preguntarte si pensáis que el escualeno es uno de los principales compuestos bioactivos que tienen efecto en la salud cardiovascular y que provienen del aceite de oliva, o si hay otros secundarios que estén al mismo nivel, o es que este es el principal de todos. La pregunta es buenísima. Yo creo que no es el único. O sea, Ujú, los compuestos fenólicos, los compuestos terpénicos, etcétera, etcétera, están ahí. Y yo creo que crean una simbiosis. De hecho, no, hemos hecho otros estudios empleando un compuesto fenólico, el hidroxitirosol, que es el fenólico más abundante del aceite de oliva, y por sí mismo, pues tiene tanta potencia antiinflamatoria que incluso hace reacciones adversas. Y entonces lo tienen mm, que compensar otro tipo de sustancias. Entonces, el equilibrio de todas estas sustancias es una cosa maravillosa, ¿eh? Ya los ujú, griegos dijeron que el olivo surgió donde la diosa Palas Atenea de la sabiduría había plantado su lanza. ujú, Y parece que tuvieron intuición porque aquí es una mezcla que tiene mucha inteligencia puesta y mucha sabiduría. ujú, ujú. Desde Entonces, luego, desde luego. yo creo que hay interacción entre ellos. Y en Ujú, el último estudio que hemos hecho, colaborando con una empresa chipriota, donde desarrollan un nuevo método de producir el aceite de oliva virgen y se nos enriquece en escualeno y un compuesto fenólico, desde luego los resultados son espectaculares. O sea ujú. que, que todos están jugando un papel. Yo no creo que sea este el único. Vale, ok. Bueno, claro, entonces vosotros os decidís por el estudio del escualeno porque hay que poner la puesta en algún sitio. No se pueden Exacto, estudiar todos exacto. porque toda la experimentación que hay que hacer es masiva, todos los costes. Luego imagino modelos in vivo, en animales, etcétera, etcétera. Total, que os decidís por el escualeno y seguís adelante. Vale, bueno, otra curiosidad por lo que comentabas es que me llama mucho la atención. Has hablado de inteligencia. Antes me ha respondido que el escualeno estaba tanto en los animales porque participaba en la síntesis de fitoesteroles o del colesterol y tiene bastante sentido. Pero lo de que el aceite de oliva esté tan aparentemente bien diseñado como para tener un efecto positivo en la salud cardiovascular, ¿se conoce alguna razón o estos son ya temas un poco más metafísicos? Bueno, yo muchas veces he reflexionado, es un tema metafísico porque hay una cosa fascinante. Hay que pensar que el olivo vive en la meseta ibérica al sol en verano que puede estar a 50 grados. Claro. Y es una planta que si vas a la mezquita de Córdoba tienes un olivo de 2000 años, pero es que en el Monte de los Olivos
los tienes todavía los que escucharon la conversación de Jesucristo con los apóstoles. Claro, claro. O sea, 2000 años resistiendo el oxígeno y temperaturas de 50 grados en cuenca mediterránea al sol en verano, tienes que tener algo. Desde luego, desde luego. Entonces, nosotros nos aprovechamos de eso. La planta fue la que hizo el desarrollo. De acuerdo. Ok, entonces, bueno, volviendo a la importancia del escualeno, antes has comentado que habéis estudiado el cómo aislarlo, por lo que entiendo, para ver si me pregunto si se mejoraban sus propiedades beneficiosas, pero luego, por otra parte, aunque se puedan, es como se diría un trade-off, un equilibrio entre funciona mejor, pero por otra parte funciona peor porque causa ciertos efectos adversos y lo ideal es que esté rodeado de sus compañeros, los mismos que tiene en el aceite de oliva, y vosotros lo habéis solucionado encapsulándolo con esas nanopartículas para que no dé esos problemas. Luego, ¿habéis seguido investigando en sistemas in vivo o ha llegado este descubrimiento humanos para que se pueda administrar de manera directa? En humanos hay algún estudio parcial y se dieron unas dosis muy altas. Y entonces en esas dosis tan altas había pocos pacientes, unos tuvieron unas reacciones adversas, o sea que ese tema hay que abordarlo con otra perspectiva, porque no, y esto pasa también para el aceite de oliva virgen extra, no Sí, cuanto más, mejor. Hay que no estar cuanto más. hay que estar en una dosis apropiada. Y esa es la pregunta del millón, ¿cuál es la dosis apropiada? Porque claro, si tú te pegas 200 mililitros de aceite, eso tiene unas calorías tremendas y no va a ser tan favorable. Pero bueno, eso te pasa también con el vino. El vino, Claro. si te pasas también, tampoco Eso es está por nada. claro. Entonces, yo creo que esta gente es tan bueno que va a funcionar siempre y no. Todo tiene que estar en la dosis adecuada. Hay que volver un poco a Paracelso. Cualquier cosa a una determinada dosis es veneno. El Vale. efecto terapéutico es función de la dosis. ¿Y Entonces, cómo? Sí, sí. no, bueno, un ensayo clínico a gran escala para demostrar la eficacia del escualeno no se ha hecho. Igual que en un ensayo clínico para demostrar la eficacia del aceite de oliva virgen extra, hemos tenido la suerte de que los colegas de Predimed lo han hecho en España y ha sido un estudio emblemático más conocido fuera que en nuestro país. Pero ¿Así? esto sí, ¿Por qué? pues porque somos así. Porque somos así. Cualquier cosa que venga de fuera es mejor que lo nuestro. Pero vamos, ya lo decía Cervantes en el retablo de las maravillas. Es decir, una cosa que venga de Italia y tenga estilo vale más que Claro. cualquier cosa de aquí. O sea que no es nuevo. Bueno, el caso es que un estudio riguroso donde se seleccione a la gente, consuman y tal, no lo ha hecho nadie. Por otra parte, tiene otro problema. Es un compuesto natural no patentable ya. Entonces, no creo que Ah, nadie arriesgue a claro, hacerlo. Este es claro. el problema. Vale. O sea, el escualeno en sí no es patentable. El No, porque es aceite de una oliva y el tampoco. aceite de oliva tampoco es No, patentable. tampoco es Vale. patentable. Lo que es patentable, por ejemplo, es el procedimiento este nuevo que te comentaba de obtener un aceite de oliva enriquecido, que eso es patentable y bueno, pues la empresa lo está vendiendo como un aceite terapéutico. O sea que, Vale. Vale, o sea, es un y aceite de oliva clásico, perdón, enriquecido como con más escualeno. con más escualeno y un compuesto fenólico que salió enriquecido Ajá. en la Y, preparación de ese aceite.
Y esto se puede, bueno, por lo que estás comentando, esto es algo que es comercial ya, que se está Sí, vendiendo. Debe sí. pasar antes, imagino, todos los controles de seguridad, etcétera, aunque gran parte ya los está pasando, porque si la matriz es el aceite de oliva, ahí no hay Mm. ningún problema. Todo imagino que dependerá, como tú has dicho, de qué cantidad extra, ¿no?, le estás añadiendo de esos compuestos. O cómo Sí, va. lo que pasa es que, por ejemplo, la regulación para aprobar un compuesto para uso alimentario o para uso farmacéutico es muy diferente. Para Ya, uso alimentario, pues prácticamente que no tenga toxinas, que no te... no tienes que demostrar la eficacia. En vale. cambio, para un uso farmacéutico tienes que demostrar la eficacia y la seguridad, y entonces es muchísimo más rigurosa y, y cuesta un pastón, porque además tienes que pasar fase 1, fase 2, fase 3 y siempre se quedan en fase 4 que están en revisión permanente. Ya. Entonces, para alimentación, pues la verdad es que se pasan muchísimas cosas, las tomamos todos y luego 50 años más tarde nos damos cuenta que hemos consumido margarina y que la margarina es perjudicial, pero lo hemos aprendido Claro, claro, por prueba y error. claro. O alguien dice hay que quitar la grasa, los alimentos bajos en grasa van a hacer que la gente engorde menos porque la grasa tiene más calorías que los carbohidratos. Empezamos a hacerlo en la década de los 60, a finales de los 2000. El experimento en Estados Unidos nos demuestra que el 50% de la población norteamericana tiene sobrepeso o obesidad y es el país de los alimentos de bajo contenido en grasa. Nos hemos equivocado de estrategia, pero eso no lo podíamos predecir a priori. Claro, El argumento era lógico, si la grasa es lo que más energía tiene, si quito lo de más energía, pues la gente no ganará peso. Vale, pero es que no sabíamos otras cosas. No sabíamos que la grasa, pues resulta que produce una sensación de saciedad. Y cuando tú estás satisfecho, no comes claro. más. No comen más, claro. Pero así es la ciencia, vamos aprendiendo sobre la marcha. Ujú, Entonces, pues ujú. bueno, en nutrición pues hay muchos aprendizajes de este estilo. Podría sacar pues el ejemplo de los ácidos grasos del pescado que se recomendaron que se quitasen por un poco por esta filosofía de la grasa. Pero no se sabía entonces que, claro, que los omega 3 pues que son esenciales. O sea, que no los podemos, hay muchas personas que no los pueden biosintetizar, a pesar de que consuman los precursores, que son el linoleico y el linolénico, o sea, que consuman nueces o aceite de girasol. Y tomarlos en el pescado es esencial para ellos. Otras personas no. Otras personas si consumen nueces o frutos secos o tal que tienen linolénico pueden biosintetizarlos. Pero ahí no sabemos quién puede y quién no puede. O sea que Claro, claro. ahí tenemos una tremenda duda y no podemos secuenciar toda la población, los 40 Claro. millones de genomas para saberlo. Entonces, Ujú. mm, tenemos que seguir en prueba y error. Ahí te quería preguntar, porque veo que el principal cuello de botella de esta investigación son obviamente las personas, por lo que estamos comentando. Por Mm. otra parte, hay que hacerlo bien, hay que tener seguridad de que todo funciona. Hay que pasar 40 años para que sepamos una cosa u otra. Pero me pregunto si algunos de los últimos avances que hay de cualquier tipo en los diversos campos están permitiendo acelerar el proceso. Porque, por ejemplo, estabas comentando el tema de los genomas. Analizar un genoma a día de hoy versus hacerlo hace 25 años, el precio ha descendido muchísimo. Está que Mm. si la inteligencia artificial por aquí y por allá, obviamente está la persona, pero tú envisionas que dentro de poco se pueda reducir eh, el tiempo y el dinero necesario para estudiar en humanos, o que eso es algo que no va a cambiar nunca. No, no, está cambiando, ¿eh? Sí. Hay una experiencia que está revolucionando la medicina en este momento, que es el banco, el UK Biobank, Ajá. que es
más de 500.000 de británicos han secuenciado su DNA, su genoma completamente, y van a un reconocimiento médico, pues cada año o cada 2 años, y se está consiguiendo una cantidad de información de lo que comen, de las enfermedades que tienen, de lo que las reacciones adversas, etcétera, etcétera, que se puede contrastar con su genoma. Eso no lo tiene que hacer inteligencia artificial porque no hay individuo. Un genoma, pues son 3.000 millones de pares de bases. Y si tienes 500.000 de personas, un humano es que no puede analizar eso. Hay que utilizar herramientas de análisis de datos masivas de inteligencia. Y esto va a cambiar por completo. Porque si antes había que esperar 50 años, ahora con toda esta información, en 5 años puedes ver ya cómo está evolucionando. Por lo menos los británicos, pero ya nos darán una pista al resto. Claro. Luego hay que no extrapolar directamente, porque la población británica puede tener sus variantes y la mediterránea puede tener las suyas, como los chinos las suyas y los hispanos de Sudamérica las suyas y los africanos las suyas. O sea que las extrapolaciones a otras poblaciones son muy peligrosas, pero bueno, son informativas. A partir de aquí puedo verificar si nuestra población se adapta o tiene algún matiz especial. Yo creo que esto va a sufrir un acelerón como no se ha visto antes en la historia. Esto no tiene color. Es que un genoma se secuencia ahora en una mañana, cuando el proyecto Genoma Humano costó años y la última tendencia es que ya vale 100 euros. Yo lo tengo secuenciado, que conste. Sí. Yo soy curioso y me lo he secuenciado. El gran problema que te encuentras ahora es que tenemos 20.000 genes y la función solo la conocemos de 3.000. Entonces a mí me salen mutaciones en genes que no son informativas porque no sabemos nada de ellos. Vale. No se sabe todavía de ellas porque no están reportadas, pero se pueden inferir de alguna manera en relación a cosas que ya se conozcan, como este UK Biobank o algún otro tipo de... Con el UK Biobank es que no hay mes que no vayan apareciendo nuevas variantes genéticas asociadas a enfermedades. Además, la grandeza del UK Biobank es que la puede utilizar cualquier científico. Eso sí, cuesta dinero, pero es que imagínate el depósito de esos DNAs, mantenerlos en congeladores, los supercomputadores que se necesitan para 500.000 de personas, 50 gigas que viene a ser un genoma, eso, la electricidad, eso cuesta dinero. Es que lógicamente te tienen gratis, no te lo pueden dar, pero está abierto. O sea, tú, Horacio, dices, oye, yo quiero saber pues el color verde del iris, ¿por qué se produce? Entonces conectas con el centro, propones tu hipótesis, pagas y automáticamente accedes al centro de supercomputación que tienen y ves ese tipo de preguntas o cualquier otra, Esa es la primera que se me ha ocurrido, pero puede ser cualquier otra. Es una iniciativa increíble. Y no existe a nivel de otros países. Te iba a decir Estados Unidos, aunque no es el mejor momento. Estados Unidos tiene otra, Tiene otra también. Y también muy generosa, o sea, de acceso público. China tiene otra, pero el problema de China es que hay que saber chino. Vale. Ese pequeño detalle, claro. Sí, bien es verdad que se va simplificando, que Google Translator hace maravillas, pero son más críticos en los accesos en página web y en todo esto. De acuerdo. Entonces, volviendo al tronco principal de la investigación que comentabas, tú empezaste estudiando el aceite de oliva, luego te centraste en el escualeno y en sus propiedades, etcétera. Pero se puede hacer también al revés. Es decir, me interesa esta enfermedad X, la que sea, el riesgo cardiovascular,
o cualquier otra, y entonces lo hago al revés en el sentido de que busco en la naturaleza qué alimentos, pero de manera, no sé si es la palabra correcta decir que de manera científica, pero quizá de manera sistemática o más acelerada, qué alimentos podrían ayudar a, no como fármaco, pero sí a solucionar los problemas de esa enfermedad. ¿Eso es una línea que os interese también? ¿O sabéis si es algo que se está haciendo al Sí, hacerlo sí, a la inversa? Sí. se está haciendo y se están creando bases de datos de todo la colección de plantas con todos los principios que tienen y que puedas utilizarlos. Es un momento fascinante en el conocimiento de la humanidad, ¿eh? O sea, la información científica fluye de una forma fascinante. Es que cosas que antes te podrían llevar años, lo puedes tener en un 5 minutos o cualquier cosa. Es maravilloso. O sea, yo, la pena es que me tengo que jubilar, pero yo veo el momento que no tiene color para el conocimiento humano. Pero imagino que comparas ahora con, no sé si uno se va 20 años atrás, que es mi caso, pero si uno se va 30 o 40 años atrás y puede comparar disponibilidad de información, conocimientos, herramientas, no sé si te da la sensación de que es una pena que no se pueda exprimir más todo ese tipo de oportunidades, que la gente no esté exprimiendo ahora mismo. Cuanto antes todo costaba mucho más, ¿no? Pues nosotros empezábamos a buscar información en unos libros que se llamaba el Current Contents y buscabas manualmente, vamos. Y después el trabajo, veías la dirección y se la pedías al autor para que te enviase la separata. Entonces, claro, hasta que si era un autor americano o japonés, pues la separata la recibías a lo mejor 3 meses más tarde, si te quería contestar. Si no Claro. tenía la deferencia, pues no la tenías. Algunas bibliotecas eran muy buenas y entonces pues tenían más revistas y entonces a lo mejor lo encontrabas allí, pero en general algunas revistas no había manera, había que pedirlas al Ya. autor. Entonces, claro, es que pasabas 3 y 4 meses esperando esa información. Y claro, eso ahora pues es impensable. Es que lo tienes, si no lo tienes de acceso directo por tu red de la universidad, la revista, lo pides a tu centro de documentación y lo tienes una hora más tarde, el Claro, claro. trabajo. Es alucinante, es fascinante. Y te lo has leído en el día que lo has encontrado. Cómo cambian las cosas, ¿no? Vale, y quería preguntarte, bueno, hemos estado hablando de ciencia, del método científico, pero me llama también por la atención, claro, en este mundo, los resultados que puedan dar estas investigaciones, un público a nivel divulgativo los puede entender fácilmente. El escualeno es un compuesto bueno para tu salud. La gente se puede llevar ese titular. Pero ahora, si comparamos con las pseudociencias, sin nombrar marcas ni cosas, no sé si estás acostumbrado o ver, pues, qué opinas de las afirmaciones que quizás se hacen a veces en exceso de alimentos súper mágicos, todo este tipo de cosas, y que detrás quizás no llevan ese respaldo científico cuando vosotros es algo que llevéis haciendo mucho tiempo. ¿Qué opinas de esa situación? Bueno, está ahí. Está ahí, claro. A veces no todo es falso. Estaba pensando en un caso de un suplemento que está basado en asumir metabólicamente una cosa que ocurre in vitro en el laboratorio. Ya. O sea, in vitro en el laboratorio, ese suplemento pues sí que corrige un defecto de la enzima. Pero claro, eso, asumirlo a que cuando tú lo tomes te va a funcionar, hay un salto importante de demostrar eficacia. Y entonces eso Y ocurre en muchos suplementos. Tú dices, por ejemplo, el magnesio. El magnesio es estupendo, el magnesio se precisa no sé cuántas reacciones bioquímicas. No te quiero dar número, pero se precisan muchísimas, porque es esencial para la enzima.
Vale, de acuerdo. Pero es que si tú lo tomas por la boca, tiene que pasar a tu intestino y probablemente en tu intestino haya una proteína que lo tenga que transportar. Y entonces, esa proteína tuya puede tener una variante que lo transporte mucho, poco o nada. Y no lo sabes. Entonces, asumir que porque se necesitan las reacciones bioquímicas, si tú lo tomas te va a funcionar, ahí es donde está la trampa de muchos suplementos. Ya. No mienten en el sentido de Ya. que in vitro funcionan, pero de in vitro a en vivo y en humanos hay un gran salto. Hay un asalto, pero por otra parte, a ver, no están mintiendo, pero quizás están exagerando o extrapolando demasiado las conclusiones, y ahí lo que me pregunto es hasta qué punto es legal o no hacer ese tipo de cosas. Imagino que no hay problema porque la gente lo está haciendo y las instituciones pues lo saben, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? ¿Hay una especie de vacío legal o zona gris donde se mueven ese tipo de cosas? Sí. Sí, hay una especie de vacío y ya, es que en nutrición no tienes que demostrar eficacia, ¿eh? Entonces, si te mueves en el campo nutracéutico, no tienes que demostrar eficacia, simplemente tú sugieres, se infiere, pero nadie sabe si realmente eso a ti o a mí me va a funcionar. A lo mejor sí, porque efectivamente hay una base real, bien es verdad que muy alejada del ensayo clínico en el que se coge un sujeto y se demuestra que realmente eso es así, pero tampoco se está mintiendo del todo, es media verdad. Vale, vale, de acuerdo. Y esto en el mundo del farma, esto no se puede hacer. No se puede hacer, ¿no? En cuanto entra en el mundo del farma, no se puede. Pero claro, el mundo del farma también tiene sus problemas. Es decir, como cuesta tanto la entrada, porque claro, una fase 3, que tienes que reclutar muchísimos sujetos, dar el fármaco y ver que eso funciona, cuesta millones de dólares. Y entonces, claro, no lo puede hacer al final nada más que multinacionales. Claro. Y si no les interesa un fármaco, lo quitan. Claro. O sea, cortan la línea. O sea, aunque fuese muy prometedor, pero cortan. Estás en manos de unas estrategias de gente que maneja pues mucho dinero. Pero bueno, es así, son los márgenes que hay legales. Exactamente. Vale, y por seguir preguntándote ya, ahora un poco sobre tu trayectoria investigadora, has comentado que estuviste trabajando, bueno, en Estados Unidos, donde había gente que no le daba importancia al aceite de oliva como se merecen. También es cierto que las tecnologías cambian. Antes, por lo que has comentado, únicamente se medía el colesterol, no se dividía como se hace ahora en el malo, en el bueno, en su relación, este tipo de cosas. ¿Piensas que todavía nos falta algún tipo de conocimiento y que en comparación con esa situación anterior hay algún otro tipo de colesteroles o de relaciones que no vemos todavía y que podrían ser significativas? Es decir, que la biología y la bioquímica todavía no han llegado a descubrir todo tipo de cosas, porque muchas veces la ciencia, yo me considero científico, intenta vender como que lo sabe todo, ¿no? Pero muchas veces yo creo que no lo sabemos todo. No lo sabemos todo. Mira, con el colesterol, primero fue el colesterol total. Después se habló del bueno y del malo. Vale. El malo, hay un tipo especial que es la LPA, que es muy malo. Aunque tenga, sí, solamente aunque tengas el colesterol total normal, como tengas el muy malo del malo, la LPA elevado, tienes un riesgo ya importantísimo. Después, en el caso del malo, el colesterol es insoluble en agua y la sangre es agua. Para llevarlo por la sangre, tiene que tener una proteína transportadora. La proteína transportadora es la poliproteína B. No es lo mismo que tú tengas
muchas partículas que transportan poco colesterol, que tengas pocas partículas que transportan mucho colesterol. Y te voy a explicar. Si tienes muchas que transportan poco colesterol, son pequeñitas y se meten debajo de la pared de la arteria. En cambio, si tienes pocas, pero que transportan mucho colesterol, son muy grandes y no pueden entrar debajo de la arteria. Entonces, a igualdad de colesterol malo, depende cuánta ApoB100 tengas, porque no es lo mismo. Luego ya ahí tenemos un matiz nuevo que hay que incorporar y que se tendrá que incorporar. El problema es que el colesterol vale 50 céntimos o 1 euro como mucho en la determinación y la ApoB100 vale 10 euros. En los screening de presa se multiplicarían por 9 esto. Ya. O desarrollamos un método que valorar la ApoB100 valga 50 céntimos como el colesterol, o no podemos pasar a toda la población porque no hay recursos. Pero el conocimiento ya lo vamos teniendo. No es lo mismo muchas pequeñas que pocas grandes. Vale. Porque las pelotitas pequeñas se meten donde no deben. Y las grandes, bueno, pues van por ahí circulando. O sea que sí, el conocimiento va avanzando. Avanzando. Y por comentar también, en las líneas principales del desarrollo de soluciones para enfermedades cardiovasculares, hemos empezado hablando del aceite de oliva como una solución natural. Luego hemos comentado algunos aceites de oliva enriquecidos en los mismos compuestos que ya tienen, pero en mayor concentración, como si dijéramos. Pero a día de hoy, ¿hay otras terapias alternativas basadas en ciencia que sean diferentes? Es decir, por una parte están las estatinas, imagino, que tienen sus ventajas y sus desventajas, que muchos lo llaman los químicos malos, este tipo de cosas, pero ¿crees que se están dando otras soluciones que yo ya no conozco? Me suena que si el CRISPR, no sé, algunas otras cosas muy nuevas que puedan aportar algo y que sean diferentes de estas. Bueno, está ahora el inhibidor de la proteína que se emplea la jerga PCSK9, porque tiene un nombre horroroso, Sí. Protein Subtilisin Kinase 9, que esta, si la inhibes, pues resulta que funciona mejor tu captación de colesterol. Ajá. Y estas precisamente se está intentando muchas estrategias. O bien inhibirla con CRISPR, con lo cual, pues digamos que quitarías la producción de este gen y el tratamiento te valdría para 1 año, pero estas estrategias también tienen sus inconvenientes. Si alguien tiene una reacción adversa, ¿cómo la paras? Ajá, claro. O sea, Claro. es muy bueno, pero no tengo antídoto. Claro. En cambio, otro tipo de estrategias que se están empleando es que esta proteína interacciona con el receptor que quita el colesterol y en la interacción hay un pequeño hueco. Entonces ahí se podría meter, digamos, una cuñita y esa cuñita pues haría que no funcionase esta proteína y entonces tu receptor cogiese el colesterol. Y ahí es donde va a salir en los próximos años una nueva estrategia. Genial, O sea genial. que el conocimiento va avanzando y siempre a evitar los efectos secundarios, porque las estatinas, la mayoría de la gente las tolera muy bien, pero hay gente que tiene problemas musculares importantes. Y entonces, pues hay que buscar una alternativa para esas personas. Claro, porque a mí me da la sensación, yo hace poco he cumplido 50 años, intento llevar una dieta saludable, ya me han recomendado las estatinas a nivel crónico, Pero tengo tanto migrañas, colesterol total tienes. sí, parece ser un factor genético, parece ser por factor genético. Entonces, bueno, pero ¿Y la ApoB100 cómo la tienes?
Pues la tengo en el intervalo. La tengo en el La intervalo. ApoB100, o sea que tienes partículas muy grandes. Sí, sí. Entonces, bueno, lo que me da la impresión, esto es algo bastante reciente, ¿eh? Lo que me da la impresión es que, no sé, se administran soluciones sin darle muchas vueltas al tema que podrían causar problemas cuando no deberían haberlos. Por ejemplo, lo que has comentado tú, los problemas musculares por el uso no necesario de las estatinas, creo que es algo que se debería considerar un poco Sí. antes de administrar así por las buenas. El, Pero el problema que, perdona que te interrumpe, nada, es que seguimos muy en prueba y error. seguimos en No prueba y error. tenemos, Claro, no es lo tenemos, que veo. eh, no, se nos deshace la boca con la farmacogenómica, pero no tenemos clasificada a la gente por quienes tienen la proteína que inactiva la estatina, que son los citocromos P450, quienes tienen variantes que responden, quienes tienen variantes que son súper eficaces y la destruyen como agua, y quien tiene variantes que no la destruyen, los metabolizadores lentos. Eso no lo tenemos de rutina. Entonces, se sigue en prueba y error. Te doy una de la familia, ven a mi consulta si te ha ido mal, la cambiamos, probamos, seguimos en prueba y error, lo cual nos lleva tiempo, ¿eh? Claro, claro, ese es el tema, que todo el Tendríamos tiempo que, lleva. ya teniendo un poco de idea de que sabemos quién metaboliza, conocemos al gen que metaboliza y sabemos algunas variantes, a lo mejor ya es el momento del coste-beneficio de introducir la farmacogenómica a las personas que se van a tratar con este tipo de cosas. Pero es una decisión económica de coste-beneficio, ¿eh? Un gerente, Claro, claro. Ahí es que a mí me da la impresión de que entramos en temas que, por una parte, son decisiones políticas, que son Sí. complicadas, y luego de intereses secundarios económicos de las grandes corporaciones que quizás no les interesan cierto tipo de soluciones que existan. Ahí pueden haber muchas cosas. Bueno, está todo, pero el tema también es quizá que, que no se plantea el coste-beneficio Ya, claro ya. y todavía se siga con la rutina de prueba y error. O Ujú, sea, habría gente que si fuese un metabolizador lento, ya sabes que cualquier dosis se le va a atragantar y no ujú. deberías pasarle por ese fármaco si estuviera caracterizado. ¿Cuánto te costaría eso? Pues hombre, no es barato, pero tampoco si las estatinas te las prescriben y va a ser un crónica y tienes subvención pública, tampoco es barato. Entonces Ya, hay que poner en la balanza este hay tipo que de ponerlo cosas. todo. Eso es, eso es. Muy bien, pues hablando de balanza ya, por comentar un poco de tu carrera investigadora y de toda tu experiencia como científico, ¿cuál dirías que es el momento que más satisfacción te ha dado de todos los descubrimientos que has hecho y cuál ha sido el momento que más te ha costado? O si has tenido algún momento, yo por ejemplo pues sí que lo tuve, decir, mira, no veo esto de la investigación, me frustra mucho la ciencia y voy a pensar en salirme. Bueno, la ciencia es una carrera de fondo y ha habido momentos muy malos. O sea, ha habido momentos que la llegada a Boston fue tremenda, porque además no me salía nada en el laboratorio y estaba más solo que la una. Al principio de Y tu postdoc. sí, y además llegué en invierno. Y Ostras, En Boston se llega y a no. menos 20 grados en invierno Uf, y no hay vale. luz. Ujú, Ese fue un punto duro, ujú, ujú, duro. Lo que pasa es que, bueno, luego llegó la primavera y la ujú, primavera en Boston es como acelerada, florece todo a una velocidad ujú, impresionante. Entonces empezó a salir en el laboratorio, los bostonianos ya vieron que era una persona de confianza, me integraron ujú, y de repente cambió todo. Me sentí a ujú, gusto. Boston, y de Boston hoy la adoro. ujú, Justo donde ujú, más sufrí es ujú, la ciudad que más adoro. O sea ujú. que, pero sí, aquel momento fue duro.
en ciencia y tal. En la tesis también hubo un momento de inflexión duro, que tampoco salía otra cosa. Y bueno, tomé una decisión de irme a Alemania porque había coincidido en el Reino Unido con una profesora de Alemania que tenía resuelto eso. Entonces dije, pues puedo ir a aprenderlo. Y me dijo, sí, ven con nosotros. Y me lo pagué de mi bolsillo. Ostras, vaya. Y me fui a Colonia y aprendí y resolví ese tema. O sea, no sé, a mí es que me gusta esto. Gusta, claro. Me gusta. Pero sin embargo, he de reconocer que no me gusta tanto como a mi jefe el premio Nobel. Sí. Porque este señor tenía una disciplina de trabajo todos los días de 9 a 12 de la noche, sin sábados ni domingos. Y eso yo no me di cuenta que no soy capaz. Yo Vaya, necesito el sábado y el domingo. Si no, el lunes ujú, es horroroso. Si no claro, has parado, claro. el lunes es como más de lo mismo y tal. Uf, Es uf, durísimo. Y ahí me me di imagino. cuenta que cuando me dijo, ¿te quieres quedar con nosotros? No. Dice, pero si tú rompes el esquema de un español, y no, ya, puedo ser todo lo trabajador que quieras, pero necesito un sábado y un domingo. Que luego he trabajado sábados y los domingos, pero saber que lo tengo es vital. Claro, exactamente. Ujú, Es salud psíquica. totalmente, totalmente. ¿Y cuál fue el momento de los descubrimientos que has hecho, el que mayor satisfacción o disfrute pues te dio? Pues recuerdo un momento, entonces este señor se dedicaba a inactivar genes y la primera vez que inactivé un gen, que lo conseguía con mis manitas, me fue impresionante. Cuando entonces eran unas técnicas muy arcaicas, revelábamos autorradiografías con radioactividad. Entonces cuando revelé la placa de la autorradiografía y vi que aparecía que el gen estaba deleccionado, roto, fue un subidón, Ujú, vamos, ni la droga más, fue tremendo porque es ujú, que llevabas esperando eso meses. claro, meses. Entonces, ves que lo Vaya. habías logrado, es fantástico, es un golpe, vamos. Ujú. Ahora, te he de decir que yo tolero peor el éxito que el fracaso. ¿Así? Sí, porque Como. me puso como una moto aquello y me Ah, puse a trabajar y a trabajar y a vale, trabajar sin dormir ni nada. vale, Y, vale, vale. y me produjo un acelerón horroroso. Yo en el fracaso yo siempre digo, bueno, la depresión la utiliza el cerebro para recuperarse de un problema. Vale, estoy en depresión, pero en el éxito lo viví tremendo, vamos. Casi me quemo porque quería hacer más y más y Quiero más hacer y más, más. claro, claro. Vaya, muy bien. Y ya por ir terminando, una última pregunta que siempre suelo hacer. Bueno, como siempre, para los oyentes del programa, en las notas del episodio estarán todos los detalles de la página web de Jesús, los enlaces a sus publicaciones, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué consejo darías a un investigador joven de que, por ejemplo, quiera hacer el doctorado en estos temas o dedicarse a la ciencia? Que creo que ya lo has contestado un poco, pero ¿qué consejo directo le dirías, sobre todo si se quiere meter en estas áreas? Pues le voy a contar mi experiencia. Para ir a Estados Unidos tuve que solicitar 14 becas hasta que 14 conseguí becas. una. Vale, joder. O sea, que no te regalan nada. Ujú, Y si el que algo quiere, algo le cuesta. En ujú. Estados Unidos lo decían, no pain, no gain. Correcto. Entonces, yo creo que si te gusta y tienes ilusión, pues tienes que ir a por ello. Que tienes que tomar derroteros porque a lo mejor en un momento determinado tienes que hacer un trabajo para hacer otra cosa. Pues yo lo hice. Yo me presenté al FIR, soy farmacéutico de formación base
y estuve de residente, de farmacéutico interno y residente, pero luego iba a hacer mi tesis y mi tesina cuando salía de residente. Cometí un error en la carrera, me interesaban muchas cosas y no estudié, entonces no tenía la nota suficiente, pero me metí en chino, en alemán, en ruso. Eso cuando veo a los becarios que se dispersan, digo, Jesús, no digas nada, que estás igual que ellos. A los 20, intereses múltiples es normal. Entonces, bueno, pero claro, eso me hizo pagar un precio. Entonces, claro, si, bueno, pues te has ido de fiesta en la carrera, no tienes un expediente rompedor, pues tienes que tomar derroteros si te gusta la investigación, porque es competitiva. Claro. Entonces, bueno, es saber si te gusta y si te gusta, pues ir a buscarlo. Claro, pero si al final es algo que llevas dentro que te motiva tantísimo, al final encuentras el camino, por lo que tú estás comentando. Al final hombre, yo lo encontré, fui más tarde, pero lo encontré. Bueno, y también en el camino también aprendes, ¿eh? Yo no me arrepiento de mi residencia en el hospital. El bagaje de patología, de contactos con médicos y otros profesionales, para mí fue increíble y eso me ayudó luego muchísimo en la investigación. Es que, por ejemplo, yo roté por microbiología. Entonces, cuando luego tenía que hacer ingeniería genética y tenía que sembrar bacterias, pues es que sembraba desde el primer día porque había sido microbiólogo. Entonces, te quiero decir que todo se utiliza, incluso información que tenía de residente, pues me vino muy bien para los lípidos, porque hacíamos asistencia y en la asistencia se hacía lo que se hace en la asistencia, pero ese conocimiento ya lo tienes para después ir en la investigación. O sea que yo no me arrepiento de lo que he hecho, ¿eh? Para mí he disfrutado en todos los campos. Eso es lo importante, ¿verdad? Muy bien, Jesús. Pues ha sido muy interesante escuchar, recibir un poco de tu conocimiento, experiencia y nada, pues ya imagino que ya no vas a seguir mucho en estos temas. Ahora toca descansar un poco, ¿no? Y demás. No pero creas, bueno, ¿eh? ¿no? Yo, el día que me jubile, cuando tenga los 70, ya tengo contactos en Estados Unidos para irme de postdoc otra vez. Otra vez. Porque es la etapa más maravillosa. No tenía que preocuparme del dinero y solo de pensar y de Entonces... Eso está bien. Eso está bien. Si hay salud, que es lo importante, seguiremos jugando. Correcto, eso es. Y tomando aceite de oliva, pero en su justa medida. Sí, En su puede justa ser. medida, sí. Muy Muy bien, bien. Jesús. Pues muchas gracias, muchos éxitos Muchas y hasta la próxima. gracias a ti por la invitación. Ha sido un placer contar aquí las experiencias. Y bueno, ya sabes dónde estamos. Genial. Muy bien, Jesús. Bueno, Muy bien, pues aquí se acaba, ya corto de aquí y esto ya fuera de mí, pues nada, yo creo que ha quedado muy bien, ha quedado muy, muy divulgativo, que cuesta bastante, creo que cuesta mucho hacerlo, pues divulgativo, el público se puede llevar una buena idea pues, de todo lo que envuelve este problema, o sea, creo que ha estado bien. Luego te enviaré el borrador de las notas del programa, como las galeras de los artículos, para que modifiques lo que veas necesario y ya cuando lo tenga publicado, pues te pasaré el enlace. Muy bien, ya lo pondremos en la página web también para que lo vea quien vaya por la página web. Muy bien, Jesús, pues no te quito más tiempo. Muchas gracias. Bien. Seguimos Venga, gracias adelante. a ti. Hasta luego. Chao. Hasta luego. A la vista.